Buenos días, hoy Caro Julca García, Miyashiro, Paleani Valdivia. Vamos a presentar nuestro tema de políticas comerciales, la noticia que hemos escogido y los dos ejercicios que hemos planteado en base a esta. Nuestra noticia está centrada principalmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania y la disyuntiva ante la cual se enfrentaba la Unión Europea acerca de cómo van a castigar a Rusia sin afectar significativamente su propia actividad económica, ¿no? Debido a la alta dependencia que tiene el bloque económico a la importación de gas natural, ¿no? Lo cual afectaría significativamente su desarrollo económico, por lo cual la prohibición de la importación total de gas natural no es viable para ellos como una forma de castigar a Rusia, ¿no? Por lo cual, la sanción más inteligente a la cual se refiere la Unión Europea es la imposición de un arancel de 30%, un arancel al valor de 30%, al valor total de las importaciones rusas, ¿no? Es cierto que esta imposición arancelaria violaría ciertos artículos de la OMC, de acuerdo aduanero, pero la Unión Europea se respalda en otros artículos referidos a la seguridad nacional con el fin de defender esta imposición, ¿no? Y por otro lado, también esto les permitiría a la Unión Europea librarse de cierta forma de las acusaciones que recibía por parte de otros países acerca del estar financiando la guerra en Ucrania, ¿no? Debido a que la Unión Europea representaba una parte significativa de las exportaciones totales de Rusia, ¿no? Recordemos que en el 2021 la Unión Europea compró aproximadamente tres cuartas partes de las exportaciones totales de gas natural ruso. Entonces, esta imposición arancelaria de 30% le permitiría a la Unión Europea recoger un monto de ingresos de entre 30 a 50 mil millones de euros anuales, ¿no? Los cuales estarían destinados principalmente al apoyo al gobierno ucraniano y al costo de financiar a los refugiados que han logrado escapar de Ucrania, ¿no? Esto sería impuesto mientras dura el conflicto y la Unión Europea también se respalda en el hecho de que Rusia impuso desde hace ya varios años un arancel del mismo monto de 30% a las exportaciones totales rusas, ¿no? Por lo cual, para la Unión Europea, esto sería simplemente una compensación ante esta distorsión, ¿no? Y también de esta forma no estaría afectando significativamente la actividad económica en el corto plazo, pero a largo plazo sí estaría dando un incentivo a las empresas de buscar nuevos proveedores o de buscar nuevas reservas para explotar o explotar las ya existentes, ¿no? Y dejar de tener esta dependencia tan marcada a la materia prima de Rusia, ¿no? De Rusia. Por un lado, la Unión Europea tiene un PBI enorme de 17.178.87 miles de millones de dólares. Y por otro lado, Rusia tiene un PBI de 1.488.32 miles de millones de dólares, lo cual representó un crecimiento para ellos de aproximadamente 2.1% entre 2021 a 2022, ¿no? Pese a la imposición de distintas sanciones por parte de varios países, ¿no? Y este mismo aspecto también se visualiza en su balanza, ¿no? Ellos registraron un superávit de 227.400 millones de dólares, justamente a pesar de todas estas sanciones, ¿no? ¿Cómo se relaciona la noticia con un tema visto en clase? La noticia se relaciona directamente con el tema de políticas comerciales de la práctica dirigida número 5. Este tema abarca los diferentes instrumentos que puede usar una economía con respecto al comercio internacional. En primer lugar, tenemos el arancel. Existen dos tipos de aranceles, el fijo y el ad valorem. Por un lado, los aranceles fijos son una cantidad fija exigida por cada unidad del bien importado. Por ejemplo, $5 por cada caja de fresas importadas. Por otro lado, los aranceles ad valorem son impuestos exigidos como porcentaje del valor de los bienes importados. Por ejemplo, el 10% del valor de las fresas importadas a Perú. Sin embargo, ambos buscan aumentar el coste de llevar los bienes a un país. Son una fuente de ingresos para el Estado, pero su principal meta es proteger la industria nacional. Un segundo instrumento es la cuota de importación. Esta es una restricción directa de la cantidad que se puede importar de algún bien. Por ejemplo, solo se pueden importar 500 cajas de fresas extranjeras al Perú. Cabe resaltar que una cuota de importación siempre aumenta el precio nacional del bien importado.
Pues imaginemos que se limita las exportaciones de las importaciones de fresas. Lo que pasará es que la demanda excederá la oferta y esto causará un alza del precio de la fresa hasta que se equilibre el mercado. La diferencia entre la cuota de importación y el arancel es que con la cuota el Estado no recibe ingresos. Finalmente, en nuestros ejercicios consideramos el equilibrio mundial, el cual se produce cuando se igualan la demanda de importaciones de la economía local y la oferta de exportaciones de la otra economía. La curva de demanda de importaciones representa la relación entre el precio de un bien o servicio en el mercado internacional y la cantidad de ese bien o servicio que los consumidores de un país están dispuestos a importar a diferentes niveles de precio. En el lado de las ordenadas tenemos el precio y en el lado de las abscisas tenemos a la cantidad. Esta tiene una pendiente negativa, pues a mayor precio, menor cantidad demandada. Por otro lado, la curva de oferta de exportaciones representa la relación entre el precio de un bien o servicio en el mercado internacional y la cantidad de ese bien o servicio que los productores de un país están dispuestos a exportar u ofrecer a diferentes niveles de precios. Esta tiene una pendiente positiva, ya que a mayor precio, mayor cantidad ofrecida por la economía extranjera. Bueno, pasemos ahora a las conclusiones y recomendaciones. Según la noticia presentada, se describe una sanción específica impuesta por la Unión Europea a Rusia que consiste en la prohibición de venta de bonos soberanos rusos en euros. Si consideramos esta sanción como un arancel en el contexto de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Rusia, podríamos inferir algunas posibles implicaciones para la Unión Europea. En primer lugar, la imposición de un arancel a las importaciones de bonos soberanos rusos en euros podría tener consecuencias económicas para la Unión Europea. Si las empresas y los inversores europeos se ven impedidos de comprar estos bonos, podrían experimentar una disminución de las oportunidades de inversión y de rendimientos financieros. Por otro lado, tenemos que si el arancel afecta significativamente la demanda de bonos rusos por parte de los inversores europeos, podría haber un impacto en el comercio bilateral entre la Unión Europea y Rusia. Esto podría afectar a las empresas rusas que buscan financiamiento y a las empresas europeas que buscan oportunidades de inversión en Rusia. Por último, tenemos que las sanciones comerciales, como estos aranceles, pueden afectar las relaciones políticas y diplomáticas entre la Unión Europea y Rusia. Estas medidas pueden generar tensiones y afectar la cooperación en otros ámbitos, como la seguridad, la energía y los derechos humanos. Pasamos ahora con las recomendaciones. Es importante que la Unión Europea realice una evaluación exhaustiva del impacto potencial del arancel antes de su implementación, ya que se deben considerar los posibles efectos económicos y comerciales, así como el impacto en las relaciones bilaterales y multilaterales. Luego recomendamos que la Unión Europea debería buscar la coordinación y la solidaridad interna entre los Estados miembros al implementar sanciones comerciales. Esto ayudará a mantener una posición unificada y a maximizar el impacto de las nuevas medidas adoptadas. Después recomendamos que, a pesar de las sanciones comerciales, es importante que la Unión Europea mantenga canales de comunicación activos y abiertos con Rusia, ya que el diálogo y la diplomacia pueden ser importantes para resolver diferencias, buscar soluciones y mantener una relación constructiva a largo plazo. Por último, recomendamos que ante la incertidumbre generada por las sanciones comerciales, la Unión Europea podría considerar la diversificación de sus socios comerciales. Esto implica explorar oportunidades comerciales con otros países y regiones, lo que ayudaría a reducir la dependencia de una sola nación o de un solo bloque económico. Siguiendo con la presentación, pasemos ahorita con función número uno, en el siguiente enunciado. En dos economías grandes, la Unión Europea y Rusia, la Unión Europea importa petróleo de Rusia, la Unión Europea tiene la demanda de 350 p, eso, y la oferta de 60 más más 20 p. Tomándolo como una economía local a la Unión Europea, y Rusia tiene una demanda de 170 menos 60 p y una oferta de 90 más 40 p, tomándola esta como una economía extranjera. Tenemos que tener en consideración que todo se expresado en miles de millones. La primera pregunta dice, calcule y grafique la definición de demanda de importaciones y oferta de exportaciones. Acá podemos visualizar este, los primeros gráficos que hemos realizado,
unas conclusiones. Tenemos primero la economía doméstica, que es la importadora, con su respectiva demanda y oferta. Es así para obtener la demanda doméstica de importaciones, y posteriormente compararla con la oferta extranjera de exportaciones, para hallar así el equilibrio mundial. Tenemos que restar la demanda doméstica de ese país importador menos la oferta doméstica de ese país importador. Es decir que solamente reemplazamos las dos ecuaciones y resolvemos. Y dejamos en incógnita las tres y tenemos una demanda doméstica de exportaciones de 240 litros. Análogamente, lo realizamos en la economía extranjera exportadora, pero esta vez es para obtener la oferta extranjera de exportaciones, es la oferta la oferta del exportador menos la demanda del exportador. De igual manera, como pueden observar, realizamos las ecuaciones pertinentes, las sumas y las restas, y tenemos así nuestra oferta extranjera de exportaciones. Y esto posteriormente se nos pega en la B, lo que es el equilibrio mundial, que también nos resulta acá, pero posiblemente lo volvemos a ver, así que no haremos mucha énfasis en esta última parte. Pero básicamente esto se saca en cuanto a la economía doméstica y la economía y las ofertas y demandas de la oferta respecto a la oferta extranjera de exportaciones y la demanda doméstica de importaciones. Acá hemos realizado las tabulaciones correspondientes, pues en la pregunta se nos pedía sobre algunas gráficas en cuanto a las demandas y ofertas. Acá tenemos la demanda doméstica, oferta doméstica, la demanda extranjera y la oferta extranjera, con los datos que han sido detalladamente validados y escogidos, porque si se dan cuenta todos están en el mismo orden en cada una de las curvas que vamos a realizar. Pues esto es sumamente importante para que próximamente en el análisis de la implementación de arancel podamos realizar un buen análisis, ¿no? Mm, También tenemos la demanda mundial y oferta mundial, pero esto lo haremos luego para el mayor análisis. Básicamente ahorita nos enfocamos solamente en la demanda doméstica, oferta doméstica, la demanda extranjera y la oferta extranjera. Con las tabulaciones correspondientes podemos ver las intersecciones, cómo usa la curva, la oferta con una pendiente positiva y la demanda con una pendiente negativa. Pasamos a la B, como ya les comenté, mostraría básicamente el equilibrio mundial, eso es lo que veíamos. Y en cuanto a la C, recordemos que este equilibrio se halla por que ambos países firman un TLC. Y la C es tomando en cuenta la noticia de la Unión Europea, que hemos previamente leído, se aplica un análisis fijo de 0,3 sobre las importaciones de gas petróleo ruso. La pregunta es, ¿cuáles serán los precios de intercambio en cada país? ¿Cuáles serán las cantidades de oferta de gas petróleo en cada país? ¿Y cuál es el nuevo volumen de gas petróleo? Y grafica el efecto del arancel. Acá tenemos un poco de lo que hicimos. Aplicamos el arancel fijo del 0,3. Tenemos una demanda y oferta, pero en ese cambio hacemos un cambio. Pues tenemos que recordar que PT menos P asterisco T es igual al arancel. Podemos despejar y hallar que PT mayúscula menos T, o sea, el arancel, eso es igual a P asterisco T. Es así que esto lo reemplazamos. Acá, P asterisco T, precio extranjero por T, precio extranjero debe ser esto reemplazado en la oferta. Y el PT en la demanda. Con el despeje antes que le comenté, podemos obtener ahí el 100 por PT menos el arancel, que es el equivalente. Teniendo ya solamente una incógnita, podemos saber cuánto es PT, que está subrayado en amarillo, y P asterisco T, subrayado en rojo. Básicamente, estos PT representan, este PT asterisco representa el precio en la economía extranjera, y el PT representa solamente el precio en la economía local. Tomando en función o como referencia al precio de la economía mundial, que está en 1,778, vemos cuál es el efecto en los precios en los países. Primero vemos un alza por parte de la economía local,
eh, que pasa a 1.944 y una disminución en la economía extranjera a 1.644. Si nosotros hacemos una resta de 1.944 menos 1.644, tenemos el valor de la de 0,3. Ahí están respectivamente las cantidades mundiales y los precios respectivamente, lo que se nos pidió básicamente. Y por último tenemos la última pregunta que nos consultan de que ahora supongamos que la demanda y la oferta de Rusia ha aumentado significativamente. Esto provoca la demanda de importaciones sea más elástica. Bueno, vamos a calcular el equilibrio del libre comercio y sus efectos en el cíclico de 0,3. Es así que principalmente no veremos un efecto en cuanto a la economía local, o sea, a la importadora, pero sí en la economía extranjera, pues esa es la que ha cambiado. Reemplazamos con los nuevos datos y aceptaremos la oferta extranjera de exportaciones, que ya les dije cómo es una respectiva resta. Hallamos el nuevo equilibrio mundial, que obviamente va a cambiar, pues hay una nueva oferta extranjera de exportaciones. Y según eso vamos a ver qué impacto va a tener ahora en este nuevo arancel. O bueno, con estos nuevos datos, ahora el arancel, qué impacto va a tener. Realizamos el mismo procedimiento. Tenemos acá el nuevo PT, el asterisco T, que es el de acá, este de acá, 1.241, y el asterisco T, que es 0.941. Es así que podemos visualizar una demanda mundial más inelástica y la economía extranjera y la economía doméstica. Tomando en referencia la nueva, el nuevo precio mundial, vamos a ver cómo ha habido esas variaciones. Cuando la economía doméstica ha aumentado a 1.241 y la economía extranjera ha disminuido. Y entonces, estos tendrían unos efectos, realizamos respecto a análisis. Primero, podemos concluir que existe una mayor absorción por parte de la economía doméstica, el nuevo arancel, y como va a haber una recaudación del gobierno que va a ser menor, entonces tendremos un costo en vez de lo que vendría a ser un beneficio, ¿no? Y básicamente eso sería todo. Me dejo con mi compañero. Ya. Ok, ahora sí damos paso al ejercicio número 2. Supongamos que la Unión Europea y Rusia tienen las siguientes ofertas de demanda, las siguientes curvas de oferta y demanda de petróleo como se muestra en el PPT. Ahora, debido a los gobiernos entre Rusia y la Unión Europea, supongamos que en vez de poner un arancel, la Unión Europea decide poner una cuota de importación de 20 miles de millones de barriles. Me pide el ejercicio que desde una perspectiva de la Unión Europea y considerando a Rusia como la economía extranjera, determinar y muestre gráficamente los efectos de la cuota de importación de petróleo en la Unión Europea, la cantidad de petróleo ofrecido y la demanda y el volumen del comercio. Ahora, determinar también los efectos de la cuota de importación en el bienestar de los importadores, consumidores y el Estado en la Unión Europea. Para dar paso a la primera solución, primero hallamos los equilibrios en autarquía, lo cual me sale que la Unión Europea tiene un precio de 2 y una cantidad demandada de 120. Rusia me sale que con un precio de 1 tiene una cantidad demandada también de 120. Ahora, para hallar los precios y las cantidades, el paso es hallar los precios de las cantidades mundiales con el fin de hallar el precio mundial para determinar si es que a la Unión Europea le conviene importar este bien. Haciendo un despeje determinamos la demanda de importación y la oferta de importación. Igualando esas dos ecuaciones, me sale que el precio mundial es de 1.5, lo cual la cantidad ofertada de exportaciones es de 40. Ahora, haciendo una comparativa, determinamos que al ver un menor precio en el mercado mundial, la Unión Europea decide importar. Ahora, el juego que se da es que a un precio mundial, entonces los productores de la Unión Europea van a ofrecer su producto a 1.5, lo cual con un precio de 1.5 la demanda en sí es de 140 miles de millones de barriles. Entonces, con esto se puede determinar que en sí la Unión Europea a este precio va a producir 100 miles de millones de barriles o galones de petróleo y va a importar 40 miles de millones de galones de petróleo.
Ahora, para determinar el efecto de la cuota de importación se tiene la siguiente igualdad. Cuota de importación es igual a cantidad demandada menos cantidad ofertada desde una perspectiva de la economía que determina, que pone la cuota de importación, en este caso la Unión Europea. Haciendo esta igualdad y despejando, determinamos que el nuevo precio de importación el nuevo precio para la economía es de 1.75 y la cantidad ofrecida a este precio es la cantidad de importación ofrecida. Este paso, ya se sabe, es de 20 porque se determinó una cuota de importación. Ahora, teniendo este paso, el precio del petróleo va a aumentar a 1.75 en la economía nacional, lo que va a llevar a que solo se importe 20 barriles de petróleo, ya que eso es lo que determina la importación. Entonces, el precio de importar en el mercado nacional va a subir a 1.75. Ahora, para determinar los efectos, lo que se mencionó anteriormente sería el volumen de comercio. Ahora, para determinar los efectos en el mercado, gráficamente se demuestra que ahora, en sí, la nueva demanda a un precio de 1.75 en el mercado nacional es de 130, pero como se ha puesto una cuota de importación, solo se puede importar 20, lo cual va a llegar a que los ofertantes produzcan a 1.75 110 barriles de petróleo. Entonces, haciendo esa comparativa, se puede ver que el precio va a subir a comparación cuando se estaba sin la cuota de importación, y que la cantidad también importada se va a reducir en 20 unidades. Ahora, para determinar los efectos de la cuota de importación en el bienestar del productor también sirve el gráfico anterior. Como se puede ver, el aumento en el bien del precio importado genera una escasez del producto, lo que lleva a una pérdida del bienestar, ya que están entrando menos producto a la economía en sí. Hay una pérdida también en el excedente del consumidor, no solo por precios, por el aumento de precios, sino también por escasez, ya que la escasez es lo que ha llevado a este aumento de precios. Entonces, hay una doble, como repito, hay una doble pérdida, porque hay escasez y hay un aumento de precios. Ahora, como se puede ver, la pérdida del consumidor ha estado por las zonas A, B, C y D, ya que comparando anteriormente, se puede ver que el área que está sobre la recta de precios 5 de importación, que es la recta punteada, era mayor. Entonces, comparado con el nuevo área que se tiene con los precios con una cuota de importación, es menor. Entonces, hay una pérdida en el bienestar del consumidor en A, B, C y D. Ahora, hay una ganancia del productor en A, ya que el precio en el mercado nacional antes era de 1.5, ya que como en el precio internacional era de 1.5, los productores nacionales se tuvieron que adaptar a este precio, entonces su precio pasó a 1.5. Ahora, debido al importe a la cuota de importación, su precio es de 1.75, lo que le lleva a producir más a 110 miles de millones de barriles. Había un aumento en el excedente productor. Sin embargo, en conjunto se puede ver que hay una mayor pérdida por parte del excedente del consumidor, entonces sí hay una pérdida del bienestar en general. Ahora, según los ingresos de la cuota, el área C, estos ingresos está dado al importador que decidió importar primero, ¿ok? No va para el gobierno, ya que no es, a diferencia del arancel, no es un impuesto que va directamente a la mano del gobierno, sino que esta ganancia se lo queda el importador que tiene primero el permiso de importar estas 20 unidades, se podrá decir, o quien decide hallar completo los requerimientos técnicos para poder importar. Eso sería todo. Gracias.